Bueno, vamos a realizar en este curso una introducción al tema de gestión de inventarios. Todas las empresas en las que nosotros trabajamos gestionan inventarios de alguna manera, ¿no? Ya sea de materia prima, de producto terminado o de producto en proceso de elaboración. La agenda del curso abarcará desde lo que es una definición de algunas cuestiones importantes, también para tener un punto de partida, pero también para unificar entre todos una nomenclatura común porque todos cuando hablamos de inventario, de gestión de inventario, hablamos con distinta terminología para que todos entendamos lo mismo cuando la usamos. Y llegaríamos, bueno, al fin de este pequeño curso definiendo lo que son para nosotros lo más importante, que es cómo gestiono o cómo tengo que gestionar o tomar decisiones sobre el inventario, ¿no? Para esto vamos a trabajar definiendo y explicando algunos de los sistemas de inventarios más usados. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es qué son los stocks, ¿no? O sea, ya que trabajamos con stocks y vivimos con los stocks. Una definición, si podemos decir académica, es que los stocks son aquellos artículos que tenemos almacenados para un uso futuro, ya sea en producción, en actividades de apoyo y servicio al cliente. A ver, como decíamos al principio, puede haber stock de materias primas, puede haber stock de trabajo en curso, pero también puede haber stock de producto terminado, de repuestos, de distintas cosas, ¿no? Nosotros nos vamos a abocar más al tratamiento del stock de repuestos, ya que en los concesionarios entendemos que es uno de los temas primordiales para su gestión. Para empezar un poco en el tema, queríamos hacernos algunas preguntas, ¿no? Las cuales las tenemos resumidas en este slide, ¿no? Si consideramos un proceso, el cual podemos ver a lo largo del slide, vemos distintos tipos de preguntas que muchos de ustedes se habrán hecho. La primera es por qué tenemos inventario, ¿no? ¿Por qué existe el stock? ¿Es necesario? ¿Podemos trabajar sin stock? ¿Cuáles son los factores que afectan este inventario? ¿Qué se debe inventariar? ¿Dónde lo tengo que ubicar al inventario? ¿Qué cantidad de inventario es necesaria para la operación? ¿Cómo se gestiona dicho inventario? ¿Cómo se mide el rendimiento? ¿Cómo se mide la acción de las personas? Preguntas hay muchas. Lo que buscamos es que a partir de esta pequeña introducción empecemos a tener algunas respuestas a todas estas dudas que todos tenemos. Ahora, volviendo a una de las preguntas principales, ¿no? O primeras, digamos, dentro de la primera lista de preguntas que nos hacemos es ¿por qué se forman los stocks? Y acá hay muchos ejemplos y cuando lo hablamos con muchos empresarios o gente que trabaja en compañías y que es responsable de mantener los stocks, vemos que sus respuestas, cuando uno empieza a hablar con ellos, son y los stocks se forman. La verdad que los stocks no se generan por generación espontánea, digamos, ¿no? O sea, hay motivos, siempre se puede explicar por qué hay un stock o por qué no lo hubo, o por qué el stock que teníamos fue suficiente o no. Como decía anteriormente, a partir de encuestas y de cuestiones que hemos hablado, las causas de los stocks o las causas que provocan la generación de stock a lo largo de un proceso son muchas, pero las principales son unas que hemos enumerado acá, ¿no? Por ejemplo, restricciones de capacidad, fluctuaciones de demanda, baja confiabilidad y agilidad de proveedores, pronósticos poco confiables, mantener independencia de las operaciones, aprovechar descuentos en las compras y un flujo variable, ya sea de consumo o de demanda. Es importante entender, como decíamos, que los stocks no es algo que se genera solo, es algo que muchas veces tratamos de que no exista, pero que en realidad tienen que existir, ya que nos va a permitir tener una mejor operación teniéndolos que no teniéndolos. Ahora surgen a partir de estas cosas algunas primeras definiciones que son importantes tener, ¿no? ¿Qué entendemos por un stock eficiente? Bueno, un stock eficiente es aquel en el cual no sobra ni falta mucho, podemos decirlo, ¿no? O sea, en el cual
tuvo el menor sobrante de la demanda pasada y tiene una provisión exacta para la demanda futura. Cuando hablamos de stock ideal es cuando nos referimos al surtido. Al surtido nos referimos cuando estamos haciendo caso de la cantidad o el espectro de productos que ese stock tiene, ¿no? Porque no es lo mismo tener la cantidad necesaria de cada uno de los productos que tenemos en stock que tener un stock muy grande y de algunos productos no tener o tener roturas de stock y de otros productos estar sobreestoqueados, ¿no? Cuando hablamos de un stock ideal es aquel que tiene el mejor surtido posible. Y además pensemos que siempre que nosotros tenemos una demanda que no está bien atendida por el stock, esto va a generar dos cosas: o una venta perdida o una compra de emergencia, ¿no? Donde todos sabemos que cuando compramos en emergencia, nuestros costos de adquisición aumentan y nuestra rentabilidad en la venta o provisión de ese producto es menor. Ahora, también habrán escuchado hablar de distintos tipos de stock, ¿no? O sea, stock en tránsito, stock de ciclo, algunos de los cuales los vemos en este slide, stock de anticipación. Lo primero que nos interesa decir de esto es que el stock es uno solo. Hay un stock de un material o un producto A, hay un stock de un producto B, un stock de un producto C. Ahora, también ese stock, si lo queremos pensar, no tiene sentido, ¿no? En decir, bueno, no, este pedacito del stock es de tránsito, este pedacito de stock es de ciclo. No, a ver. Entendamos a qué nos referimos. Cuando uno habla de stock de tránsito, es el mínimo stock necesario para poder ejecutar las operaciones del negocio. Cuando habla, por ejemplo, de stock de anticipación, dice que cuando uno tiene o va a saber que tiene un periodo de alta demanda, suaviza la producción y tiene anteriormente, o produce en periodos anteriores, más, porque utiliza toda la capacidad disponible para tener stock en el periodo en el cual no va a poder producir todo lo que la demanda le exige. Ahora, estos stocks, en realidad cuando uno mira y saca una foto, digamos, del almacén, no tengo forma de diferenciar cuál estoy teniendo, ¿no? En realidad tengo un stock de cada producto y no tiene sentido en tener, digamos, pintado de cada color el tipo de stock que tengo, ¿no? Otro de los tipos en que muchas veces ustedes habrán sentido hablar es el stock de especulación o el stock de seguridad o el stock inútil, ¿no? A ver, sí, yo tengo un stock. Dentro de ese stock tengo un stock de materiales que están obsoletos. Bueno, ese stock para nosotros es lo que llamamos como stock inútil. ¿Qué es el stock de seguridad? El colchón, ¿no? El colchón que yo tengo para reaccionar ante un aumento de demanda. Cuando, es lo que tengo por las dudas, ¿no? Pero a ver, repito, el stock de cada producto en sí es una cantidad finita en cada momento. Lo que yo tengo que saber, o lo que voy a tratar de definir a partir de acá, es decir, bueno, a ver, ¿qué stock es el que tengo que tener? ¿Cuándo es necesario tener un stock de seguridad? ¿Cómo voy a definir ese stock de seguridad? Saber que si en un momento estoy teniendo un stock mayor al que necesito, o estoy tomando una decisión de almacenar cierto producto porque después no lo voy a conseguir, ¿qué es lo que estoy haciendo? O en un momento, por ejemplo, de inflación, como el que vivimos seguido en nuestro país, yo puedo pensar en decir, bueno, a ver, hoy que tengo un flujo de dinero libre, o que tengo disponibilidad de cash, puedo comprar más de este producto que sé que lo voy a vender y que va a aumentar de precio y de esa manera voy a tener una mayor rentabilidad. Bueno, un poco resumiendo lo que vimos hasta ahora es qué nos permite hacer el stock, ¿no? Nos permite neutralizar la variabilidad de la demanda, es decir, estar preparado para poder atender los requerimientos de nuestro cliente cuando la demanda varíe por algún motivo. Nos permite flexibilizar la producción en el caso de que tengamos que producir algún bien, ¿no? O utilizarlo en la producción de algún bien. Mantener la independencia de las operaciones y también nos va a permitir, digamos, o nos van a permitir aprovechar ventajas económicas por el tamaño del lote de compra. Son todas las cosas que podemos resumir y que podemos intentar entender que vamos a atacar con los stocks que tenemos en nuestra organización. Pero no nos olvidemos de algo, ¿no? Los stocks son un activo más de la compañía. Y por ende tenemos que aprender a medirlo, a gestionarlo, a saber qué cantidad de stock tenemos en cada momento de cada artículo y justificar
¿Por qué tenemos esa cantidad en ese momento? ¿Por qué no tenemos eso? También es importante entender que variaciones en la demanda nos pueden hacer tomar decisiones que hagan que nuestra compañía se esté estoqueando de más o de menos en cada momento. Por eso es que hay que tener muy claro el comportamiento de la demanda para a partir de ahí tomar decisiones sobre los stocks. Y veamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una cadena donde tenemos un cliente, una sucursal, una casa central, una fábrica, las cuales, como vemos acá, tenemos un stock inicial del cliente de 1500, en la sucursal de 1000, en la central de 1205. Vendemos a partir del primer mes 500 unidades y sabemos que, por ejemplo, tenemos una política de stock definida que dice que en la casa central vamos a tener 2,5 meses de stock de ese producto, en la sucursal 2 meses, y que nuestro cliente decide tener a lo mejor 3 meses de stock de ese producto. Si empezamos por ver la columna del cliente, acá donde está indicado en el slide, podemos ver que tenemos teniendo un stock inicial de 1500, si vendemos 500 nos quedaría un stock de 1000, pero el stock deseado por el cliente para este producto, como son 3 meses de stock, o mejor dicho 3 meses de venta en stock, serían 1500. Eso hace que cuando termine el mes, el cliente va a realizar un pedido de 500, que va a llegar a la sucursal, que teniendo un stock de 1000 inicial, le llega un pedido de 500, el stock final de a partir de esta venta quedaría en 500, y como la sucursal trabaja con 2 meses de stock, va a buscar recomponer el stock hasta llegar a 1000, entonces va a lanzarle un pedido a la casa central de 500. Ahora la casa central tenía un stock de 1250, le llega un pedido de 500, quiere decir que al final quedaría con un stock de 750, y como su stock deseado por ser 2,5 meses de demanda sería de 1250, lanzaría un pedido de fabricación a la fábrica de 500 unidades. Ahora la consulta es, bueno, ¿qué pasa en este mismo proceso si se incrementan las ventas en un 10%? Fíjense, yo paso de nuestro cliente que tenía 1500 unidades en stock, vende 550 y pasa a tener entonces un stock final de 950 unidades. Como su stock deseado pasa a ser, se incrementa porque se incrementó la venta mensual y pasa a ser 1650 unidades, lanza un pedido de 700 unidades a la sucursal. La sucursal entregaría estas 700 unidades, como tenía 1000 en stock le quedarían 300, y como su stock deseado es de 2 meses, pasaría a ser 1400, haría que lance un pedido de 1100, que llegaría a la casa central. Entonces la casa central, con un stock inicial de 1250, le quedarían 150 unidades en stock, tiene un stock deseado de 2750, por la política que tenía definida, eso hace que lance a la fábrica un pedido de 2600, es decir, que un incremento en las ventas del 10% nos llevó, por la política de stock que tenemos definida en la cadena, a realizar un pedido que antes era de 500 unidades a la fábrica de 2600. ¿Qué sentido tiene esto? Nada, ninguno. Alguien va a pagar por esto. O sea, alguien, porque en realidad la venta solamente pasó de 500 a 550. Lo demás fue cómo se fue estoqueando la cadena a lo largo o a medida que el pedido va pasando de un eslabón a otro. Este factor multiplicador de los stocks, que se explica muy bien en un juego que muchas veces jugamos en la universidad, llamado el juego de la cerveza, nos muestra cómo, al no tener un conocimiento de los pronósticos de demanda a lo largo de la cadena y cómo no trabajar de manera coordinada en una cadena de abastecimiento, cualquier incremento menor en las ventas se traduce en un aumento importante para la fábrica en lo que se le requiere producir. Pero esto no haga que se venda más. Lo que va a pasar acá es que luego de 1 o 2 meses de periodo va a terminar toda la cadena estoqueada con costos de mantenimiento de stock muy altos que a la larga se terminan traduciendo en el precio del producto. Entonces vemos que gestionar todo esto
no resulta tan sencillo y es importante tener muy claro, como decíamos, y muy bien analizado cuál es el comportamiento de la demanda. Bueno, ¿cómo medimos los stocks? Los podemos medir en unidades físicas en función de las cantidades, o litros, kilos, metros cúbicos, lo que uno quiera. Pero también los podemos medir en plata, ¿no? En plata, aunque esto parezca elemental, entendamos que cuando uno mira el stock y abre el almacén, es como que hay que pensar que ahí hay X cantidad de pesos o dólares o euros, como quieran llamarle, en stock. Y que esa plata tiene que rotar a un ritmo determinado para ser eficiente, para ganar plata. Y que si rota a un ritmo que no es el que tiene que rotar, o hay material que no es el adecuado tener en stock, vamos a estar teniendo ahí un montón de dinero parado que no nos va a producir ninguna rentabilidad. ¿Qué medidas de performance tenemos sobre los stocks? Bueno, el primero que vamos a utilizar es lo que se llama índice de cumplimiento. Que ahora lo que está midiendo es qué porcentaje de la demanda total que estamos teniendo puedo atender o puedo entregar con el stock existente. Por eso que este índice de cumplimiento se calcula, acá tienen un ejemplo, en función de si tenemos una demanda total de 100, una compra de emergencia de 30 y una venta perdida de 10, podemos decir que tenemos un índice de cumplimiento del 60%. Otra medida de performance, como nombramos antes, es la rotación, ¿no? Es cuántas veces rota el producto en un año, ¿no? Es decir, si yo tengo, en un año vendo 1000 unidades de un producto y en stock tengo 200, eso significa que yo estoy rotando la mercadería 5 veces al año. Y piensen, cuando uno analiza el negocio de repuestos, nosotros siempre decimos que este negocio se resume en una sola cuenta, ¿no? Que es margen por rotación. Es decir, yo gano el margen que gano cada vez que roto el producto. ¿Cómo hago para ganar más plata? O subo el margen, o subo la rotación, o subo ambas, ¿no? Pero en realidad no se olviden nunca de que esto es margen por rotación. Otras medidas de performance son los días de stock, ¿no? O sea, cuántos días en stock tengo de cada uno de los productos que tengo. Acá hay un ejemplo que donde una empresa que consume 1000 unidades al año y esto está suministrado en lotes de 200 unidades y bueno, eso nos termina dando que si cada vez que yo compro 200 y tengo 1000 en stock, estoy teniendo 73 días de stock del material. Es una medida muy importante para lo que nos está diciendo a la larga cada cuántos, o mejor dicho, con cuántos días voy a poder abastecer la demanda con el stock que tengo hoy. Bien, otra discusión importante que sirve tener en los stocks es decir, bueno, ¿qué costos nos trae aparejado mantener el stock o mantener nuestro stock en nuestro almacén, ¿no? El primer costo, como todos sabemos, es el costo de mantenimiento, ¿no? ¿Qué significa el costo de mantenimiento? Y es el costo que tenemos por tener todo ese stock parado en el almacén. Parado o no, digamos, que esté puesto en el almacén. Eso incluye, dentro de ese stock de mantenimiento van a estar los costos de seguros, de roturas, de robos, de obsolescencia, etcétera, ¿no? Eso va a estar todo metido ahí adentro. Después tenemos un costo que llamamos de lanzamiento, que en realidad es el costo en el que yo incurro cada vez que lanzo una orden de compra. Es decir, cuánto me cuesta lanzar la orden, independientemente de lo que tenga la orden adentro, digamos, ¿no? Cada vez que yo lanzo una orden de compra, ¿cuánta plata me cuesta lanzar esa orden de compra? Después tengo el costo de adquisición propiamente dicho de los materiales de los productos que estoy comprando. Tengo costos de rotura, o sea, por no entregar un material o un producto determinado a un cliente, ¿cuánto me costó? Este es el costo más difícil de estimar, ¿no? Porque en realidad, cada vez que yo pierdo una venta, no sé cuánto estoy dejando de vender por no haber cumplido o por no haber entregado ese producto en tiempo y forma.
Una cosa importante también es que por culpa de los stocks decimos que tenemos costos de no calidad. Eso lo podemos ver muy bien en este gráfico, donde vemos que el nivel de agua, cuanto más alto es, más nos tapa las rocas, ¿no? Esas rocas son todos los problemas de productividad que tenemos en una compañía. En cambio, podemos ver en el segundo dibujo, cuando el nivel de agua baja, que eso equivale a decir cuando me bajó el nivel de stock, todas esas ineficiencias o problemas de productividad se hacen cada vez más severas o más visibles, ¿no? Y a donde corre el riesgo el barco de chocar. Digamos, lo que estamos diciendo es que al tener un mayor stock, yo puedo disimular mejor los problemas de productividad. Otro tipo de costo que a veces tenemos es costos de falta de flexibilidad. Bueno, este es un costo que muchas veces se evalúa mayormente en los que son plantas productivas, pero que se refiere a decir, a ver, o a medir de alguna manera cuál es la rigidez de ese sistema de producción. Ahora bien, una vez que yo tengo definido algunos índices con los cuales voy a medir el comportamiento de los stocks y tengo definido o estuve repasando cuáles son los distintos tipos de costos que tengo, interesa meternos en el tema más importante, ¿no? Que es el tema de definir los sistemas de inventario. Es decir, la forma en la que vamos a operar con los inventarios o con los stocks de los productos o los repuestos con los que trabajamos. Y básicamente podemos decir que hay dos tipos, o dos grandes grupos. Un grupo donde yo fijo la cantidad a ordenar, o sea, siempre voy a pedir la misma cantidad, y un grupo donde voy a fijar el periodo de tiempo cuando voy a hacer el pedido. Es decir, cada cuánto hago el pedido es fijo. ¿Qué significa esto? Una manera de explicar esto de una manera simple es decir, a ver, en el primer caso, cuando yo fijo la cantidad a ordenar, es como que yo entro al almacén y pinto las estanterías. Supongamos que me paro frente a una pared donde tengo una estantería, una línea roja, a una cierta altura. Entonces, ¿cómo funciona esta primera parte? Esta parte dice, mira, cada vez que el stock vaya bajando, cuando pase la línea roja, vos pedís. En el momento en el que el stock llega por debajo de esa línea roja, uno pide. ¿Y cuánto pide? Siempre pide lo mismo, un lote de compra. Después veremos cómo lo calculamos. Otra manera sería trabajar con un periodo fijo, que significaría entrar al almacén, no sé, una vez por semana. Entonces uno entra al almacén una vez por semana, por ejemplo, digo, bueno, yo voy a entrar al almacén todos los lunes, miro qué cantidad tengo de cada producto y en función de la cantidad que tengo de cada producto y teniendo un nivel deseado de stock, hago el pedido para cada uno de los productos. ¿Qué va a pasar ahí? El periodo de tiempo va a ser fijo porque va a ser una vez por semana, pero la cantidad que voy a pedir va a ser variable, porque en las semanas en las que tenga mayor demanda voy a pedir más y semanas en las que tenga menor demanda voy a pedir menos. Básicamente estos son las dos formas o los dos sistemas de inventarios más comunes, ¿no? Repito, en uno fijo la cantidad a ordenar y no importa el tiempo en el cual se alcance esa cantidad, o sea, el punto de pedido, el nivel de la línea roja, el que me dice cuándo tengo que pedir. La cantidad que voy a pedir es siempre la misma. Y otra forma, donde yo voy a fijar el periodo de tiempo, por ejemplo, como dijimos, en una semana, pero la cantidad que voy a pedir va a ser variable, porque va a depender de qué demanda haya tenido en el periodo. Algunas definiciones, como decíamos, punto de pedido, cantidad a pedir, pedido de revisión y nivel objetivo. Estas cuatro variables son las que juegan, digamos, el partido. El punto de pedido es el stock que tengo, los inventarios que tengo en el momento en que yo defino lanzar un pedido. La cantidad a pedir o lote de compra Q es cuánto voy a pedir, el tamaño del pedido. El periodo de revisión es cada cuánto voy a realizar los controles de las existencias. Y el nivel objetivo es la cantidad que yo quiero tener de stock de ese producto en mi almacén. Y acá tenemos dos modelos, ¿no? Los mismos dos ejemplos que decíamos. Uno es, por ejemplo, el de la línea roja, es el modelo SQ, donde yo digo, bueno, cuando mi nivel de stock llega por debajo de S unidades, pido un lote Q. Y
El segundo modelo, que es el modelo RSS, digamos, es el modelo que yo les explicaba con la persona que entra en el almacén una vez por semana, ¿no? Cada R periodos, o sea, cada 7 días, se hace un pedido cuyo tamaño es el nivel deseado de stock menos el nivel actual. Donde eso lo voy a pedir siempre y cuando yo esté debajo de una cantidad X. Si yo tengo más stock que el nivel deseado de un producto, no voy a realizar el pedido. Ahora, ¿cómo determino ese lote óptimo? Bueno, los que estudiaron estos temas en la facultad habrán sentido hablar de lo que se llama el lote económico de compra, ¿no? O lote óptimo directamente. El lote óptimo lo vemos que los podemos determinar en ciertos, o en un caso, digamos, en el cual es un modelo, podemos decir que en realidad no es una simplificación muy grande del modelo, pero que en realidad sirve muchas veces para poder regular ese lote económico. Eso, las limitaciones que tiene el modelo es que la demanda sea predecible y constante, o sea que no tengamos una demanda aleatoria, sino que tengamos una demanda, como nosotros llamamos, determinística. Solo considera los costos de mantenimiento y los costos de pedido, no hay stockout. No tenemos en cuenta los costos de no calidad y de no flexibilidad, y también suponemos lo que es entrega o ingreso instantáneo de las cantidades, es decir, el lote llega e instantáneamente entra a nuestro stock. Y los que han visto este tema alguna vez en la facultad pueden recordar este gráfico donde tenemos en el eje Y Q, que es la cantidad de existencia que tengo, y esto es cómo varía en el tiempo el nivel de stock. ¿Y cómo funciona este modelo? Dice, bueno, en un momento determinado entra un lote óptimo, que muchas veces se llama o se indica con el Q asterisco, Q óptimo, como está indicado acá. Ese lote, perdón, vuelvo para atrás, ese lote ingresa, se consume y justo en el momento en el cual llego a tener un stock igual a 0, entra el otro lote que como tiene ingreso instantáneo entra justo en el mismo momento, se consume en forma constante y así va a funcionar. Si nosotros suponemos que nuestra función de existencia ya es esta, podemos determinar cómo se calcula en forma matemática ese lote óptimo. Eso sale, no vamos a entrar hoy en una demostración de la fórmula, sino que vamos a recordar cómo se calculaba el costo de mantenimiento, donde el costo de mantenimiento es la mitad del lote, por el precio unitario del producto, por una tasa I, que es la tasa que indica el costo de mantenimiento del stock. Vamos a tener un costo de pedido, que este costo de pedido es lo que nos cuesta lanzar el pedido, independientemente de que sea la cantidad que compramos. O sea, lo que nos cuesta lanzar la orden de compra, eso es lo que se indica con la letra S. Y D sobre Q indica cuántas veces yo me abastezco en el año de un producto determinado, porque si tengo una demanda D a lo largo del año y compro de a lotes de tamaño Q, D sobre Q me da cuántas veces yo realizo un reabastecimiento en el año. Bueno, lo que podemos ver, o lo que se puede demostrar, es que ese lote económico de compras o lote óptimo se calcula como la raíz cuadrada de 2 veces la demanda por S dividido B por I, donde B era el precio del producto y I era la tasa de mantenimiento de stock. Y también se puede demostrar que justo ese punto óptimo, este Q asterisco que tenemos acá, que es este que está escrito acá con la raíz, coincide en el punto donde las curvas de costo de mantenimiento y costo de pedido se cruzan, ¿no? Y esta sería la curva del costo total. De esta manera uno determina cuál es el lote óptimo a comprar de un producto determinado. Acá le mostramos un ejemplo donde el lote óptimo nos determina calculando o nos termina dando 213 unidades de este producto. En función de cuál es su demanda anual, acá lo que importa es tener claro, ¿no?, las unidades, ¿no? Que esté todo en la misma unidad de medida. Es decir, si la demanda es anual, la tasa es anual. Bien, ¿cuándo se utiliza este lote económico? Lo primero que hay que hacer acá es, porque nosotros tenemos 2.000, 3.000, 4.000 ítems en stock.
Lo primero que tenemos que determinar es una clasificación ABC de los productos, es decir, determinar cuáles son los productos que mueven la mayor cantidad de dinero en nuestro almacén. A partir de ahí, entender cómo va a ser la demanda. A partir de ahí, entender para cuáles tiene sentido trabajar con un lote económico de compra, para cuáles voy a trabajar solamente con punto de pedido o con periodo de revisión. ¿Se acuerdan los dos modelos que vimos, ¿no? Para cuáles voy a trabajar con un stock de seguridad. Y a partir de ahí, segmentar mi inventario y aplicar cada una de estas políticas para los distintos productos. Para los que no recuerdan cómo se realizaba una clasificación ABC de la demanda, era fácil, ¿no? Era decir, bueno, a ver, yo voy a decir que un producto es de clase A, si esos productos me mueven el 70% de la demanda en pesos. Es decir, si yo tengo mi demanda o mi stock y lo valorizo, ¿cuáles son los productos que acumulan hasta el 70%? Que van a ver que más o menos le va a dar aproximadamente el 10% de los ítems, ¿no? Que va a haber aproximadamente un 20% de los ítems que van a mover el 20% y un 70% de los ítems que van a mover solo un 10%. En conclusión, una vez que yo hice la clasificación ABC de la demanda, me voy a poner a trabajar con los de tipo A y ahí voy a ver qué tipo de política de stock voy a tener que usar o me conviene utilizar para cada uno de ellos, viendo en cuáles me conviene trabajar con un modelo de revisión periódica y con cuáles me conviene trabajar con un modelo de lote económico de compra. Para poder hacer esto, lo primero que tengo que hacer es definir, o mejor dicho, entender y tener medida cómo son las demandas de cada uno de los productos que tenemos en el stock. Y una vez que yo conozco la demanda de cada uno de los productos que tengo en stock y su comportamiento, voy a poder analizar de una o de otra manera y determinar de qué manera es más efectivo el tratamiento de cada uno de estos productos. Muchas gracias.